Me da mucho gusto saludarlos, queridos hermanos. Vamos a estudiar la Biblia, no sin antes hacerlo con una oración. Señor, en esta hora queremos rogar la bendición de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a abrir tu palabra y a estudiarla, por favor. Ayúdanos a aprender y danos la capacidad en el poder de tu Espíritu Santo para vivir de acuerdo a lo que tú quieres. Acompáñanos, por favor, y quédate con todos nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. En la Biblia, queridos hermanos, podemos hallar que la primera referencia que se hace de la lluvia temprana y la lluvia tardía se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11. La lluvia temprana y la tardía son referentes de lo que sucedía en aquel entonces para darnos una enseñanza espiritual hoy. La lluvia temprana comenzaba en el mes de Tisri, de acuerdo al calendario civil, entre septiembre y octubre. Servía para arar la tierra, sembrar la semilla. Comenzaba a llover tanto en el invierno hasta la primavera, donde cada vez aumentaba más la lluvia, a tal grado que se deshielaban los cerros, el Jordán abundaba, y entonces la lluvia hacía que la semilla terminara de germinar, de crecer para ser cosechada. En el mes de mayo, regularmente la cebada o el trigo. En el mes de marzo o abril caía la lluvia tardía para darle fuerza a lo que ya estaba sembrado. Después venía el verano, había sequía, mucho calor. Esta historia nos ilustra a nosotros lo que Dios quiere que aprendamos. Vamos a Deuteronomio en el capítulo 11, en el versículo 10. La Biblia dice: la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortalizas. La Escritura nos dice que el pueblo de Dios en Egipto había una planicie, las temperaturas eran altas, así es que ellos dependían del río Nilo y de sus fuerzas para poder sacar el agua del río y desviarla y llevarla a las hortalizas, y de esa manera regar sus sembradíos y comer. En otras palabras, ellos dependían de sí mismos y del río, a tal grado que los egipcios adoraban el río. Pero las circunstancias cambian. En el versículo 11 dice: la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Si en Egipto dependían de ellos mismos para vivir, en Canaán no era posible. Cuando una persona, antes de entregar su vida a Jesús, depende de sí misma para solucionar sus problemas, pero cuando entrega su vida a Cristo, ahora depende de Dios para vivir. Por supuesto, hay una cita extraordinaria que se dice en la historia de Josué, que el poder divino más el esfuerzo humano nos va a dar la victoria, el éxito. Sí, se conjugan las dos. Pero en este caso, la Biblia nos muestra que en Canaán, ellos tendrían que depender de las lluvias. Ya no podían desviar ciertas cosas, tendrían que pedir al Señor lluvia. Ustedes recuerdan en la Biblia, dice el versículo 12, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Desde el mes de Tisri, septiembre y octubre, llevándolos hasta el mes de Nisán, entre marzo y abril, para que viniera la lluvia tardía, dependiendo de Dios. Ustedes recuerdan el caso de Elías, 3 años y medio sin llover. La razón es porque no guardaban los mandamientos de Dios. Cuando Salomón inaugura el templo, él orando en una de sus peticiones: Señor, por favor, mientras tu pueblo ora en este templo, que haya lluvia. Pero si no lloviera, significa que el pueblo se ha alejado de Dios. Esta simbología o estas historia nos puede ayudar a entender nosotros algo que está pasando.
El Espíritu Santo quisiera ser derramado entre nosotros, pero mucho de esto depende de nuestras decisiones. De acuerdo al espíritu de profecía, la lluvia temprana comenzó a caer en el Pentecostés, en la iglesia primitiva, y continúa en nuestros días hasta el momento en el cual caerá la lluvia tardía para darle poder a lo que ya estamos haciendo. Sigamos estudiando. La Biblia menciona en el versículo 13: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy. Volvemos a la misma situación. En aquel tiempo la lluvia era una bendición, en la cual habría leche, miel, alimentos, abundancia. Dios cuántas veces quiere bendecir a su pueblo, pero su pueblo se aleja de su Salvador. La Escritura dice que si nosotros amamos a Dios, debemos guardar sus mandamientos. Y lo dice la Escritura: amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. El amor no es un sentimiento. El amor es Dios, porque el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Conocer a Dios. Nadie puede quedarse con las manos cruzadas diciendo que conoce a Dios sin decirle a alguien más que Dios es el Salvador de la humanidad. La Biblia sigue diciendo en el versículo 14: yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. La bendición no solamente era personal, era para todos aquellos que se relacionaban con los israelitas, para todo. Pero había un problema, versículo 16. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Saben que la contraparte del verdadero amor es la infatuación. Muchas personas hoy en día se casan infatuados, falsificando el amor, pensando que se casan con alguien que les va a dar, les va a entender, los va a mimar, los va a cuidar, y el día en que haya inconveniencias, entonces abandonan el matrimonio. Cuando alguien ama a Dios, entonces puede amar a su prójimo, puede amar a su cónyuge, puede amar a sus hijos. Y el amor no es nada más mientras las cosas estén bien, en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad. Dios es el que sostiene, el que nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que corrige nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones, quien nos puede dar paciencia para luchar por la felicidad conyugal o familiar. Por eso dice la Biblia que muchos han de ser desviados siendo infatuados. Dice el versículo 17: y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. La consecuencia de irse tras otros dioses, dejando el amor a Dios y dando un amor de conveniencia con otros dioses, es triste. Vayan conmigo al libro de Jueces para ver un ejemplo. En el libro de Jueces, en el capítulo 2, la Biblia dice en el versículo 10 que se levantó una generación que no conocía a Jehová. Quien no conoce a Dios no puede amar. Saben que la experiencia que Dios tiene con nosotros se basa en 3 cosas. Una, en leer la Biblia todos los días, mañana y tarde. 2, en orar, buscar al Señor mañana y tarde y en todo el día. Y 3, compartir el Evangelio. Esto nos da a nosotros el conocimiento claro y básico de quién es Dios. Y la Biblia dice aquí que había una generación que se levantó después de ellos que no conocía a Jehová ni las obras que había hecho. Había un grupo de personas que no vagaron en el desierto, que no conquistaron Canaán, que no se entregaron a Dios para confiar en su poder. Saben que hoy en día hay una generación en la iglesia que no conoce a Dios, que tal vez no sufrió o no le costó o no caminó para ver una iglesia, para ver un grupo, para llevar almas a Cristo, para ver crecer la iglesia. Tal vez para alguna generación ya llegan, se sientan, ven, escuchan, ya hay una organización y no tuvieron una experiencia de fe con Dios. La Biblia dice aquí en el versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. El que no está con Dios, contra él está.
Hoy en día, muchos de nuestros jóvenes, nuestros niños, no conocen a Dios y están siendo infatuados, siguiendo a otros dioses. La Biblia dice aquí que dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, desde el versículo 12. Dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. ¿Saben? ¿Se acuerdan la historia de Lot? Lot, cuando decidió junto con Abraham separarse, la Biblia dice que Lot eligió la mejor llanura, la que se encontraba rumbo a Sodoma y a Gomorra. Al principio la Biblia dice que Lot no vivió en esas ciudades, pero tanto se acercaba a ellas hasta el momento en que vivió, que las tradiciones, costumbres y lo que hacían esas ciudades ya eran parte de la vida de Lot. Hermanos, vivimos en una ciudad con muchos problemas. Nuestros hijos y nuestras familias están siendo bombardeadas por cosas que los están desvirtuando y desviando del verdadero Dios, que están tomando su atención con cosas que no tienen un buen propósito ni un buen final. La Biblia dice aquí que por eso el Señor levanta jueces. Pero dice Jueces capítulo 2, versículo 22, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Probar. Saben que no se sabe el carácter de una persona a menos de que sea probada. Sí, cuando hay dificultades se conoce el verdadero carácter de una persona, si confía en Dios o abandona las circunstancias de la fe. La Biblia dice en Jueces capítulo 3, versículo 7, e hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. La Biblia dice aquí que dejaron al Señor. La evidencia, hermanos, de que no amamos a Dios es que no guardemos sus mandamientos. Esa es la evidencia palpable de que no amamos a Dios. Y entonces en el corazón debe haber lugar para otra cosa, otros dioses ajenos. La Biblia dice que ellos comenzaron desviándose con Baal, pero ahorita ya iban con Acera. Para ir avanzando durante los años en el pueblo de Israel, vayan conmigo hasta el capítulo 10. La Biblia dice en el versículo 6, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot y a los dioses de Siria y a los dioses de Sidón y a los dioses de Moab y a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Para este tiempo ya tenían una multitud de dioses, todos los dioses de las naciones cercanas a Israel, que desvirtuaban su fe, que ya desvirtuaban su conocimiento de Dios. Saben que hoy en día hay muchos dioses, tal vez ya no como imágenes que se llevan, que tal vez ya son muy conocidas, sino circunstancias, la televisión, los videojuegos, las redes sociales, la música, las películas, que en este momento de reflexión que el mundo está teniendo, entonces hay otros dioses que están desviando la atención de los hijos del Señor. Debiese ser un momento de reflexión en las Escrituras, en la oración y en compartir el Evangelio en las circunstancias en las que nos encontramos. Pero hay otros dioses que están desviando nuestra atención con un propósito: que no lleguemos al reino de los cielos, que no tengamos un carácter que pueda ser digno, un carácter que pueda sentirse a gusto en la patria celestial. Ya no es el anhelo de las generaciones estar en el cielo, procurar la vida eterna, refinar el carácter. Algo tiene que cambiar. La Biblia menciona aquí que entonces ellos decidieron irse en pos de otros dioses ajenos. Dice la palabra de Dios en el Jueces capítulo 10, en el versículo 16. Ellos decidieron enfrentar, ¿y qué hicieron? Quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Es necesario tomar la decisión de quitar los dioses ajenos. Hay muchos, hermanos, caricaturas, novelas, películas. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo ahora en la cuarentena? ¿En dioses ajenos? ¿En la contemplación de Dios? Hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿O acaso no nos damos cuenta que estas cosas nos están arrebatando a nuestros amados del reino de los cielos? Hay que amar. Hay que conocer a Dios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice la Biblia, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la intención.
Tiene que desvirtuarse la cultura que traemos, que ya nos han implantado en el mundo, y entonces poner la cultura, la forma de vida del reino de los cielos. Por eso vestimos diferente, comemos diferente, hablamos diferente, porque somos un pueblo que no se va a quedar en esta tierra. Vamos a la Canaán celestial. Volvamos al libro de Deuteronomio, por favor. Deuteronomio, en el capítulo 11, nos sigue diciendo la escritura aquí cuán importante es tomar decisiones en la vida. En el versículo 8 dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Hermanos, Dios quiere dar bendición al pueblo de Dios. Dios quiere dar bendición, y no por el hecho de que seamos mejor, no, por el hecho de que Él quiere demostrar que sus promesas son fieles. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Y cuando Él cumple sus promesas, su nombre es glorificado en la vida de sus hijos, y muchos volverán a su rostro, sus ojos a Dios, porque creerán. ¿Saben? La mayoría de los que trabajamos en el ministerio regularmente tenemos algunos desafíos para terminarlo, económicos y de mucha índole. Bueno, yo creo que la razón es que Dios está preparándonos, no solamente en la escuela, sino en la escuela de la vida, para confiar en Dios y terminar la universidad con que nosotros no contamos con recursos, pero que Dios los provee de alguna manera. Y entonces ningún líder de iglesia puede acercarse ante los hermanos y decirles: hermanos, crean en Dios, que Dios va a proveer, si no lo ha experimentado en su propia vida. Sí, hermano y hermana, tu liderazgo depende mucho de lo que tú creas en la Biblia, que confíes en Dios. La palabra de Dios en el versículo 26 dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyéremos los mandamientos de Dios, y la maldición si no oímos sus mandamientos. El que me ama guarda mis mandamientos, dice el Señor Jesucristo. Ahora, déjeme explicar esta parte ahora. En el aspecto espiritual, nosotros debiésemos entender que la lluvia temprana comenzó en el día del Pentecostés, en los tiempos de la iglesia primitiva. Cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, Él prometió la venida del Consolador, y se derramó de una manera extraordinaria con miles de conversiones, porque ellos estaban orando y escudriñando la Biblia acerca de las profecías del Mesías, y entonces predicaron el Evangelio. Sí. La lluvia temprana lo que hace es que ablanda el corazón. Lo que hace la lluvia temprana es que destruye la dureza del ser. La Biblia afirma, hermanos, en San Juan capítulo 16, versículo 9. Miren lo que dice. Vayamos, por favor, San Juan 16, 9. Dice así: de pecado, por cuanto no creen en mí. La Biblia dice que el Espíritu Santo en la obra nos convencerá de pecado. Sí. El problema más grande que hay en nosotros es el orgullo, hermanos, el egoísmo. No reconocer que necesitamos a Dios. El pecado es esa separación que hemos hecho de Dios con nosotros. Y el Señor nos quiere convencer de que es necesario volver hacia Él. Por eso Él dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 38, la función del Espíritu Santo tiene que ver con una decisión. Dice Hechos 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es derramado en la lluvia temprana para arrepentirnos. Hermanos, volver el camino hacia la dirección correcta. Arrepentimiento. También la Biblia nos menciona que nos debe guiar a una verdad. Dice San Juan en el capítulo 16, en el versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Sí,
nos va a guiar a la verdad, a las santas escrituras. Los lentes con los cuales hemos de ver el mundo no es tu concepto ni el mío, es la palabra de Dios como la luz mayor y el espíritu de profecía como una luz menor. También la Biblia nos anima. El resultado natural se muestra en Hechos. La Biblia dice en Hechos en el capítulo 4, en el versículo 8, dice así: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel: vengan, arrepiéntanse, dice el versículo 12, porque no hay otro, ninguno hay otro, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sí, hermanos, la obra del Espíritu Santo en la lluvia temprana se dio en la manifestación de la testificación. ¿Quieres saber si has recibido la lluvia temprana? Debes tener una comunión con Dios y compartir el Evangelio. Claro. Y la palabra de Dios nos menciona también qué más nos ayuda el Espíritu Santo. Gálatas. La Biblia nos dice en Gálatas en el capítulo 5, versículos 16 en adelante: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice la palabra de Dios: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es en contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La obra, los frutos del Espíritu Santo son diferentes, dice el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, hermanos, la manifestación del Espíritu Santo es ahora romper ese corazón duro, quitar el egoísmo y el orgullo, el deseo de supremacía, y ponerlo a un lado y ennoblecer el corazón, leyendo la Biblia, orando y compartiendo el Evangelio. Entonces, mis queridos hermanos, debemos vaciar el egoísmo y el orgullo. Esa es la labor de la lluvia temprana. Y la lluvia, los que reciben la lluvia temprana, recibirán la lluvia tardía, porque la lluvia tardía solo le dará fuerza a los que ya comenzaron este camino. La obra que Dios comenzó, Él la concluirá, la terminará. Pero hay un problema. Hay personas que están pensando que cuando venga el tiempo de la lluvia tardía, entonces dejarán todo lo demás. No, esta es una obra de preparación. Miren lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo. Vamos a leer la palabra de Dios. 2 de Timoteo, en el capítulo 3, dice el versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La razón por la cual la gente va a sentirse mal es porque la vida de los santos hablará más fuerte que sus palabras, condenando la maldad y los pecados de los que viven en los últimos tiempos. Sí, hermanos, la obra del Espíritu Santo en nuestros días cada vez se está alejando de la tierra, de aquellos que lo han rechazado, de aquellos que ya no pueden pedir, que ya no desean nada de Dios. Y por eso vemos más homicidios, suicidios, robos, violaciones, maltratos, faltas de respeto en muchas circunstancias en el mundo. Pero el Espíritu Santo nunca se alejará de los hijos de Dios, porque separados de Dios nada podemos hacer, dice la Escritura. Pero hermanos, por favor, esto comienza ya desde aquellas personas que decidieron entregar su vida a Jesús, de aquellas personas que ya comenzaron este camino. Ojalá seamos tú y yo los que nos aferremos a Jesús como la roca de nuestra salvación. Sigue diciendo la palabra que si nosotros vivimos de forma piadosa, entonces habrá una persecución. No la hay, porque no nos hemos entregado bien al Señor. 2 de Pedro, vayan conmigo por favor. 2 de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 11 y 12 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Saben que la lluvia temprana modela, comienza, la lluvia tardía perfecciona nuestro carácter?
La santificación en esta tierra también es obra de Dios, en tres maneras, como en el santuario. Los panes sin levadura, la Biblia, el altar del incienso, las oraciones, y el candelabro, la luz, la predicación del evangelio. Eso nos ayuda a santificar nuestro carácter. Es un ejercicio del cristiano antes de entrar a la presencia de Dios vivo. Y la Biblia menciona en el versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Sí, la lluvia tardía nos ayudará para perfeccionar el carácter y ser trasladados, hermanos. Solamente dará fuerza a lo que ya se inició. Pero volvemos a la misma circunstancia. Hechos, capítulo 1, por favor. La evidencia palpable de que el Espíritu Santo está en los hijos de Dios. Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces, de tal manera, lo van a ver, porque me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La evidencia palpable de que alguien está con Dios es la predicación del evangelio. Y no nada más decirle que Jesús viene, es formar discípulos, transformar personas para Cristo, preparándose por medio del santo bautismo. Es lo que dice la Biblia. Por tanto, id y haced discípulos. Y ellos comienzan bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles y que ellos sepan que no estarán solos en esta tierra, porque algún día nos reuniremos con nuestro Salvador Cristo Jesús. Hermanos, nosotros podemos entender que hoy es el tiempo de tomar decisiones. La lluvia temprana ha caído en nuestro corazón. Eso tenemos esa confianza y podemos dar las evidencias. Pero hoy es el tiempo de tomar decisiones, de amar a Dios y no seguir a dioses ajenos. Consagrarnos, poner nuestra mente, centrarla en el propósito y el objetivo correcto. Y entonces cuando venga la lluvia tardía, derramará en bendiciones, en grandes bendiciones, en abundancia de bendiciones, y solo dará fuerza a lo que ya comenzó. Hermanos, todavía estamos a tiempo, porque cuando venga el decreto de la ley dominical, entonces las cosas serán diferentes. Habrá muchas conversiones, por supuesto. La obra de Dios se manifestará, pero ojalá que nosotros seamos de aquellos que al recibir la lluvia tardía podemos dejar cualquier cosa para salir de las grandes ciudades, no a esconderse, sino decirle al mundo que Jesús viene, y habrá miles de conversiones en un solo día. Se manifestará todavía en demasía lo que sucedió en el Pentecostés, donde todos fueron llenos del Espíritu Santo. Jóvenes, hermanos, hermanas, hoy es el tiempo de tomar una decisión. Es el tiempo de salvar nuestra vida en confianza con Dios. Me gustaría que en esta hora nosotros recapacitemos qué va a pasar de nosotros y de nuestra familia. Tengamos el culto familiar mañana y tarde. Compartamos el evangelio, estudiemos la Biblia, reflejemos el carácter de Cristo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Nuestra vida debe relucir y debe mostrar a quién seguimos. Y todos aquellos que conocen la voz del pastor lo seguirán por donde quiera que vaya. Hemos de decirle al Señor que vuelva por sus hijos, porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tomemos decisiones para vida eterna, mis hermanos, con mucho cariño. En el nombre de Dios, volvamos al Señor, que Él se volverá a nosotros. Las cosas no pueden seguir igual. Jesús viene en las nubes de los cielos. Jesús viene, vendrá por ti y vendrá por mí, con aquellos que recibieron a su Espíritu Santo. Vamos a orar. En esta hora, Señor, queremos agradecer tu bendición de tu palabra, porque ella ilumina nuestro sendero. Tendremos confianza, Señor, en el futuro, porque al voltear atrás nos hemos dado cuenta de que has estado con nosotros. Tu palabra ilumina nuestro camino y no tendremos nada que temer. Solo sosténnos, Señor, por favor. Bendícenos, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo en todo el mundo. Y ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra, a levantarnos como un pueblo, uno solo,
que pueda, Señor, derribar nuestro egoísmo y nuestro orgullo y ponerlo a un lado y dejar que el Espíritu Santo obre plenamente en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este privilegio y aún la libertad que tenemos. Nos ponemos en tus manos. Ven, Señor Jesús, y llévanos a casa con muchos, cientos y miles de personas que necesitan saber de Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga.